Bueno, vamos a continuar, vamos a trabajar ahora sobre otro punto que continúa a este, y estamos dentro de la unidad uno siempre, que es la relación y la diferencia entre filosofía y la teología sobrenatural. Así lo tienen en el texto de la cátedra, en página 37, o sea, inmediatamente después del de filosofía y ciencia, hasta la página 41, ¿sí? Bueno, acá también en nosotros, en la universidad y en esta cátedra nos dedicamos mucho, después lo van a retomar en teología, ¿sí? Este punto es muy importante porque así como hicimos la relación y la diferencia entre filosofía y ciencia, vamos a hacer lo mismo con filosofía y teología sobrenatural. Porque bueno, acá es una universidad y este es un espacio donde compartimos ambos saberes, ambas ciencias, y hay un complemento y está bueno saber esos fundamentos y a su vez poder hacer la diferencia. Bueno, a ver, acá no vamos a hacer tanto un desarrollo de lo que sería el aspecto histórico, como sí hicimos con el tema anterior, pero sí vamos a trabajar algo que el texto al comienzo va a designar y que me parece importante rescatar. Partimos de un concepto que habíamos dicho de que la filosofía es el estudio o abarca el estudio de la totalidad de la realidad. En esta totalidad de la realidad, en este todo que estamos diciendo de los conocimientos, está el tema de Dios o el tema de la divinidad, etcétera. Bueno, entonces Dios, la divinidad, se convierte en un material, en un objeto de estudio, no, en este caso no objeto físico material, sino en el sentido de que, bueno, es concreto un tema del cual charlar, del cual discutir, del cual argumentar, etcétera. Entonces, en esta totalidad de la realidad está el tema de Dios y de la divinidad, y por eso a la filosofía, desde el siglo sexto, ¿sí? Y principalmente en el siglo cuarto, la cuestión de la divinidad va a ser un tema. De hecho, el término teología, la palabra theologeia en griego, es un término griego, y la palabra teología no nació en el contexto judeo-cristiano. La palabra teología, como palabra griega, que le decía recién theologeia, es una palabra justamente que nace en el contexto de la cultura griega. Por lo tanto, el término teología como tal se ocupó antes que en lo que hoy es la ciencia, la teología. Y los primeros que empezaron a ocupar este, digamos, el término como lo conocemos hoy, fueron Platón y Aristóteles justamente. Eso no quita de que ya antes de Platón y Aristóteles se trabajaba el tema de la divinidad. Bueno, entonces, haciendo esta introducción, digamos, podemos decir que, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de Dios y la divinidad tratado desde dos lugares diferentes. En este caso de la filosofía y en otro caso de la teología sobrenatural. Voy a marcarlo de sobrenatural para diferenciar de otra teología que sería la natural y que es esta parte de la filosofía que se dedica al estudio de Dios. A eso vamos a llamar teología natural, a esa parte de la filosofía que se encarga de estudiar, es como esa parte de una disciplina filosófica que se va a encargar del tema de Dios. Y esta disciplina es como una subdisciplina dentro de otra que es la metafísica. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de teología natural, nos estamos refiriendo al estudio de Dios, la esencia y la existencia de Dios, pero desde el aspecto natural, es decir, basándonos únicamente en la razón humana. Ahora,
cuando hablamos de la teología sobrenatural, nos estamos refiriendo a esa teología que tiene por objeto de estudio a Dios, pero que utiliza la razón, pero que se basa, se apoya y parte de la fe. Su objeto va a ser la revelación, y la revelación es algo que yo accedo desde la fe. Y ahí esas las dos palabras claves para diferenciar teología sobrenatural de la natural o filosofía. En el texto aparece como filosofía y teología sobrenatural. Quizá es más fácil para diferenciar, pero también podemos hablar de teología natural y teología sobrenatural. Repito, cuando hablamos de teología natural, nos estamos refiriendo a esa parte de la filosofía que estudia a Dios y se basa pura y exclusivamente en la razón. Entonces, ahí está el punto en común. El punto en común es Dios. Dios como objeto primordial de estudio. En este caso no será un objeto material, pero sí principal o primordial. Dijimos que de dónde abordamos el estudio. Eso sería el objeto formal. Uno desde la razón y otro desde la fe. El teólogo sobrenatural, que es la teología que ustedes van a estudiar después, partimos de los datos revelados. Y son datos revelados principalmente en la palabra de Dios y en la naturaleza, revelados en la palabra de Dios y la naturaleza, que yo los creo, no en el sentido de que los fabrico, sino en el sentido de que yo creo en esos datos, la fe, yo creo, me baso, y por eso a esto Santo Tomás lo va a llamar el camino descendente. Partimos de Dios y de la fe que tengo en Dios y a Dios, en su palabra y a su palabra, y llegamos a la razón humana. Sin embargo, el camino inverso, es decir, el camino ascendente, va a ser el de la teología natural o filosofía, que partimos de la razón humana para llegar a Dios, que es el camino que hace el filósofo. A ver, ahí tenemos diferenciado objeto que sería material o primordial y el objeto formal de ambas ciencias. Decimos que ambas son ciencia porque tienen un objeto de estudio, porque tienen un lenguaje específico, conciso, ¿no es cierto? Tienen un método y en eso van a prácticamente coincidir, pero se van a diferenciar grandemente en la formalidad. Y otra diferencia específica es esta cuestión de el objetivo, por así decirlo, ¿no? Yo, desde la filosofía o la teología natural, estoy buscando el conocimiento por el mero conocimiento. O sea, llamamos que tiene un fin cognoscitivo exclusivamente. Es conocer por conocer. El filósofo que estudia a Dios como objeto de estudio no lo hace porque cree necesariamente en Dios o porque quiere creer en Dios. Lo toma como objeto. Es más, hay muchos filósofos que se encargan del estudio de Dios o analizaron la cuestión de la divinidad, pero son personas que no creen en Dios. Podemos llamar incluso a algunos que son ateos y sin embargo se dedican al estudio de Dios desde la filosofía. Ahora, esa otra ciencia, esa otra doctrina, dice Santo Tomás en sus escritos, que hay una otra doctrina que estudia a Dios, pero que busca ¿qué cosa? La salvación del hombre, la salvación de esas almas. Bueno, evidentemente el objetivo es otro. La teología natural, que parte de Dios, de la creencia en su revelación y su palabra, busca algo muy diferente, que es justamente la salvación de la persona, del hombre. Por eso la teología sobrenatural solamente va a tener sentido si se lo mira desde ese lugar, desde el lugar de la fe. Si no, no tiene sentido. Eso es importante aclarar. Entonces hablamos del tipo de camino, objeto material y formal de estudio de ambas.
A ver, hay algo que a mí me gustaría también acá resaltar, ¿sí? Esperen que estoy viendo a ver si yo dije todas las diferencias para que ustedes lo van a leer a esto, ¿no? Está todos los puntos, lo van a leer y quizás con este video más la lectura ya sea algo más sencillo para la comprensión, que son temas que ustedes ya lo trabajaron también cuando eran cursantes. Hay una pregunta que anticipo que yo suelo hacer en los finales y que es sobre este tema. A mí me gusta particularmente este tema porque muchos años me tocó dar también teología. Entonces siempre encuentro la diferencia, pero la relación desde ambos lugares. En este momento ya no me dedico a enseñar teología, pero digamos, capitalicé eso. Una pregunta que suelo hacer en examen, esto para que apunten ya, es esto de que, a ver, en la teología sobrenatural, ¿hay un uso de la razón? ¿Sí o no? Y acá, si bien los alumnos, los estudiantes ya van marcando las diferencias y hablan de razón por un lado y de fe del otro, esto a veces les juega en contra. Y tienen la tentación de dar como respuesta de que en la teología sobrenatural no hay un uso de la razón. Entonces, ¿cómo haces para pensar? ¿Cómo haces para estudiar teología sobrenatural, para argumentar si no vas a tener uso de la razón? Ojo ahí. No es que en la teología sobrenatural yo no ocupe la razón. Ahora, yo ocupo la razón porque estoy pensando, estoy argumentando, pero no me baso exclusivamente en eso, sino que parto de la fe. Estudio teología por la fe. ¿Sí? Entonces, en este sentido, San Anselmo, San Agustín nos ayudan cuando dice que la fe es el punto de partida y que con los razonamientos yo voy a ir después comprendiendo los misterios. Entonces, dice punto de partida la fe para llegar a Dios. Bueno, justamente eso es la teología sobrenatural, ¿sí? Y esto de San Agustín de creo para entender y entiendo para creer, ¿no? Este camino de ida y vuelta entre la filosofía y la teología y la razón y la fe. Y cierro con algo que Santo Tomás lo trabajó mucho, que es la complementariedad que hay entre estos dos caminos, que es la razón y la fe, para llegar a la verdad, identificando a Dios como la verdad. Y el Papa Juan Pablo II, en un escrito muy lindo que se llama Fide et Ratio, ¿no? Razón y fe y razón, él va a trabajar sobre esta cuestión y va a decir, fe y razón son dos caminos, por ellos dos yo puedo llegar a la verdad y ambos son respetables y ambos deben ser considerados. Entonces, yo creo que hay un complemento, yo creo que hay una diferencia, pero hay un complemento y está bueno conocer estas cuestiones, sobre todo a la hora de discutir. Siempre comparto en las clases, ¿no? Cuando yo voy a discutir sobre temas divinos, sobre temas que competen y deben ser vistos desde la fe, trabajarlo desde la fe y comprenderlo desde ahí. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la filosofía o incluso con la ciencia y poder diferenciar. E incluso cuando leo la Biblia como un libro religioso, ¿desde dónde lo veo? ¿Desde dónde lo analizo? Porque si yo tomo el texto religioso, que es la Biblia, y yo lo quiero analizar solamente desde la razón o desde un lenguaje científico, y no va a tener sentido, hasta incluso la lectura, la interpretación del texto puede parecer hasta ridículo, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de analizarlo y aprovecharlo desde el lugar que no le corresponde. Por eso me parece muy importante reubicarnos cada uno desde su ciencia. Bueno, muchísimas gracias, espero haberme explicado y espero los comentarios ahí debajo, que son muy importantes porque los comentarios de los videos a mí también me ayudan a ver cómo ustedes están recepcionando y qué están pensando. Comentarios que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que ustedes escucharon, pueden manifestar otras cuestiones, no hay problema. Muchísimas gracias.